Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable. Si te encuentras en Maracaibo o sus alrededores, puedes visitarnos en nuestra sede en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. Todos los martes nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia en el servicio de oración. Los jueves te invitamos a conectarte por aquí por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde al estudio bíblico con nuestro amigo Malvin Delgado. Todos los sábados los niños también tienen una cita a través de Facebook y YouTube a las 11 de la mañana en el Club de Sembradores con Ana Yolanda desde Medellín. Aprenderán sobre la palabra de Dios a través de actividades muy divertidas. Los domingos te esperamos en la iglesia en cualquiera de nuestros 2 servicios presenciales. El primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Recuerda que estamos ubicados en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. En la iglesia contamos con estacionamiento seguro y cuidado para los niños. Si no puedes acompañarnos de forma presencial, te invitamos a conectarte a las 4 de la tarde a Facebook y a YouTube al servicio online. Y recuerda, en la iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti. Hola, qué alegría es poder tenerte hoy aquí. Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable en casa. Yo soy Alberlin Paz y los estaré acompañando durante este tiempo de transmisión para que juntos alabemos a nuestro Dios a través de estas plataformas, a través de Facebook, de YouTube, de donde nos estés viendo. Asimismo te invitamos a que puedas compartirlo a través de tus cuentas Facebook, YouTube, para que también otras personas puedan ser bendecidas con el mensaje de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos conversando, si no recuerdas, yo te invito a que puedas buscarlo, pero estuvimos conversando sobre una iglesia sin Dios. El pastor José Escalona nos habló de esto. ¿Y cómo es una iglesia sin Dios? Pues es un pueblo apático, sin compromiso, una iglesia o un pueblo que cae en la rutina. El pastor José, bueno, yo quiero que puedas ver ese mensaje, si no lo has visto, porque de verdad es muy edificante y podemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Puedes buscarlo en Facebook y en YouTube para que puedas escucharlo completo, porque hoy estaremos hablando de cómo es una iglesia con Dios, cómo se mueve un pueblo que tiene a Dios. Eso lo veremos a lo largo de esta transmisión, así que yo te invito a que no te despegues. Vamos a escuchar una alabanza, después de esto continuamos. Yo
más de la Iglesia Dios Admirable en Casa. Llegaste en muy buen momento porque comenzamos a hablar sobre este tema. Como les comenté en el primer bloque, que la semana pasada estuvimos conversando sobre una iglesia sin Dios, cómo es un pueblo sin Dios. Asimismo los invité para que puedan ver el mensaje completo a través de Facebook y de YouTube, para que no se pierdan ningún tema de esta nueva serie. Hoy estamos hablando de cómo es un pueblo o una iglesia con Dios en el centro. Voy a leer 4 puntos que son muy importantes que el pastor José Escalona también nos estará comentando. El primero es que una iglesia con Dios sabe y entiende que no se trata de ellos, sino se trata de Dios y de su gracia. Lo segundo es que una iglesia con Dios entiende que Él es lo principal y más importante de la iglesia. No tiene más nadie en el centro, sino solamente a Dios. Lo tercero es renuncia a lo que no le conviene. Una iglesia con Dios sabe lo que le conviene, lo que no le conviene, y sabe lo que debe renunciar y lo que debe tener en la iglesia. Y por último, una iglesia con Dios abraza lo que le beneficia, busca lo que es mejor para la iglesia, pero conforme a la voluntad de Dios. ¿Crees que hay otras cosas importantes que debemos mencionar? Puedes dejárnoslos en los comentarios y con muchísimo gusto lo estaremos leyendo después de esta transmisión. Vamos a escuchar mejor también al pastor José Escalona para que él, a la luz de la palabra, nos hable sobre cómo es una iglesia con Dios. En estos días estuve conversando con un amigo de muchos años que siempre se había caracterizado por tener sobrepeso. Toda su vida había sido prácticamente un chico de talla grande, pero también era ese tipo de personas que disfrutaba una buena conversación, reír, el buen humor y por supuesto compartir donde existiera una buena comida. Y bueno, hoy día no nos podemos ver ya que él emigró, pero de vez en cuando
tenemos la oportunidad de volvernos a poner en contacto y conversar un poco. Y en estas semanas yo he estado viendo algunas fotos que estuvo colocando su esposa en las redes sociales, donde aparecían ellos, su familia, con sus hijos, y empiezo a notar que este amigo de muchos años se veía mucho más delgado, muchísimo más delgado, y de verdad que me sorprendió el cambio físico que cada foto estaba revelando, y en un principio pensé que tal vez se trataba de un asunto de salud, que estuviera enfermo, pero luego de mirar bien con detalle la foto me di cuenta que por lo bien que se ve, posiblemente era por un régimen alimenticio, por una dieta o por sencillamente responsabilizarse con su vida y especialmente con su cuerpo. Y bueno, en ese momento aproveché, le pasé un mensaje a su esposa, le pasé un mensaje a él, felicitándolo por cómo se veía. Recuerdo que en ese momento dije, epa, te ves muy bien. Definitivamente algo estás haciendo muy bien porque se te está reflejando en el cuerpo, te ves muy delgado. Y este amigo, cuando leyó mi mensaje, al poco tiempo me envió un audio, una nota de voz de aproximadamente más de 5 minutos, donde estuvo contándome todo el proceso que él había tenido que pasar para poder lograr perder tantos kilos y verse de esa manera. Y en medio de ese audio y esa conversación que luego se desarrolló, él me compartió algunas cosas y me llamó la atención 3 elementos que él resaltó, 3 cosas que él tuvo que poner siempre en práctica, y me pareció muy útil este tipo de cosas que él me compartió y quiero compartirlas contigo hoy. La primera, él me había dicho que lo que había logrado, lo que había conseguido, no era el resultado de algo instantáneo, no era algo de la noche a la mañana, sino que era algo que fue un proceso de meses, incluso proceso de años, donde él tuvo que construir un estilo de vida. También me comentó, que es lo segundo que quiero decirte, es que el proceso siempre es difícil, siempre es una lucha, él me decía esto, y que una lucha por hacer lo correcto, aunque muchas veces el cuerpo quisiera todo lo contrario. Y lo tercero que me dijo, que me llamó la atención, es que él todos los días tiene que vencer el gordo que está en su mente. Y esto me pareció sumamente interesante y de alguna forma prácticamente me estaba diciendo que esto que él estaba construyendo era algo de todos los días. Cada día él tenía que enfrentarse y tenía que decidir adecuadamente en función de la mejora de su cuerpo y de su condición de salud. Ahora, luego de esta buena conversación con este buen amigo de muchos años, me quedé reflexionando y pensé que en un sentido la vida cristiana, por así decirlo, también tiene sus retos y tiene sus desafíos. Dejamos atrás lo que éramos, lo que fuimos y ahora estamos tratando de construir, por supuesto, con la ayuda de Dios y su Santo Espíritu, una nueva versión de quienes somos nosotros, con ayuda de Dios, de la gracia y de todas las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Pero también tenemos que entender que el hecho de avanzar implica muchas veces renunciar a cosas que no están bien en nosotros, renunciar a cosas que es necesario poder dejarlas atrás para poder crecer y avanzar. Y especialmente si nosotros creemos que hay promesas de Dios que nos están esperando y que solamente podemos tomarlas si somos obedientes a lo que Dios nos enseña y a lo que Dios nos pide. Ahora, lograr este estilo de vida que Dios diseñó de plenitud y equilibrio, hay algo hermoso en esto y es que genera satisfacción en el cristiano porque están haciendo las cosas a la manera de Dios. Así como una persona cuando logra rebajar y cambiar su estilo de vida, se siente bien físicamente, un creyente en un sentido espiritual se siente satisfecho porque está logrando todo aquello por lo cual Dios lo llamó, lo capacitó y también lo entrenó. Ahora, este tipo de vida que Dios diseñó, hay algo muy importante y es que Dios tuvo que pagar un precio muy alto para que fuera una realidad en nosotros y es entregar a su Hijo Jesucristo para morir por todos los pecados de la humanidad. Y cuando digo todos los pecados de la humanidad me refiero a tu vida y a mi vida. Y es que gracias al sacrificio de Jesús nosotros tenemos entrada al Padre y la oportunidad de llegar a ser una nueva versión, una versión mejorada, todo como Dios lo había planeado. Pero la dura realidad es que muchas veces esa vida de abundancia, esa nueva versión, no es una realidad evidente en nosotros. A veces miramos nuestra vida y decimos todavía hay muchas cosas que necesitamos mejorar.
Hay muchas cosas que necesitamos dejar atrás y hay muchas cosas que definitivamente estamos llamados a alcanzarla, pero requiere esfuerzo, dedicación, disciplina y lo más importante, la mirada puesta en cada objetivo que Dios ha determinado. Ahora, pensando un poco en esto, me hago varias preguntas. Y es que en ese proceso de mejoras, de crecimiento, sobre todo de poder llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos y que en ese transitar muchas veces como que no podemos acertar o las cosas no salen tan bien, cuando miramos nuestra vida a la luz de los proyectos de Dios, muchas veces es importante preguntarnos, ¿hay algo que estoy haciendo mal? ¿Hay algo que estoy ignorando? ¿O existe algún elemento que debería integrar a mi vida hoy? Eso es importante que hoy puedas acompañarme y hacerte también esta misma pregunta. Yo quiero compartirte, a partir de esto que te estoy narrando, quisiera compartir contigo un mensaje, un pasaje bíblico, un texto de la Biblia que a mí siempre me ha gustado. Es un texto que siempre me ha llamado la atención por lo que dice y por lo que motiva a quien lo puede leer. Y cada vez que lo leo, yo siento que ese texto es básicamente el proyecto de Dios en un párrafo para el cristiano, el proyecto de Dios para tu vida y para mi vida. Y quiero invitarte a que puedas acompañarme a leer en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Si puedes recordar, hace unas semanas atrás, unas 3 semanas, 4 semanas, estuvimos hablando por motivo del mes de la Reforma, estuvimos compartiendo con ustedes las 5 solas de la Reforma. Y no sé si recuerdas que una de las 5 solas es sola gracia. Y básicamente esta sola nos enseña que definitivamente todo lo que tenemos, todo lo que logramos y todo lo que hemos recibido es definitivamente por pura gracia, por el favor de nuestro Dios. Y por cierto, un comentarista llamado William Hendrickse, él dice lo siguiente con respecto a la gracia, y es que la gracia de Dios es un favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Y es que definitivamente lo que tenemos y lo que recibimos es un favor de Dios inmerecido. El hecho de que tú estés acá escuchándome, el hecho de que tú estés con vida y puedas respirar es un regalo de Dios. Ahora, esta gracia de Dios, que por cierto la Biblia la exalta en gran manera, yo pudiera decirte hoy que esa gracia divina, esa gracia de Dios es una gracia multifacética. Multifacética porque tiene diferentes caras. Y tú me dirás, ¿cómo es eso? ¿Cómo se entiende este asunto de que la gracia de Dios es multifacética? El apóstol Pedro en una ocasión llamó esta misma gracia la multiforme gracia de Dios. No solamente es multifacética, sino que también es multifórmica. Tiene diferentes formas y te lo quiero explicar de esta manera. La gracia de Dios puede significar en algún momento o en algún texto de la Biblia, puede hacer referencia a una actitud de Dios hacia la humanidad. También tiene que ver con un favor recibido, que por cierto es un favor inmerecido. También cuando se habla de gracia se refiere a regalos que Dios da. También cuando hablamos de gracia se refiere a capacidades o a dones espirituales que el Espíritu de Dios derrama sobre la iglesia. Y también cuando hablamos de gracia tenemos que entender que el mayor regalo de gracia es Jesús. Jesús es el regalo de gracia de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que en Él cree. Como dicen muchos, el Hijo de Dios haciéndose hijo de hombre para que los hijos de los hombres se convirtieran y llegaran a ser hijos
de Dios. Y ese es el proyecto de Dios. Ese es el proyecto de Jesús a través de su gracia. Y es gracias a Dios que nos amó tanto, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esta gracia, como te dije en un principio, es multifacética y multiforme, y es que se manifiesta de muchas maneras, y de esto quiero hablar y compartir contigo en esta ocasión. Esta multiforme gracia de Dios tiene muchas caras y creo que tiene muchas cosas para enseñarnos a nosotros hoy. Ahora te quiero poner en posición para que podamos entender este texto. Este tema o este texto que habla de la gracia de Dios no solamente es una gracia de Dios salvadora, sino que es una gracia educadora, es una gracia que capacita, que nos enseña. Y por cierto, es un error pensar que el Evangelio solamente es salvación y rescate espiritual de nuestra alma y la garantía de estar con Dios en la eternidad, sino que el Evangelio también tiene implicaciones prácticas en estos tiempos. No solamente el Evangelio es para asegurarme un pasaje a la presencia de Dios, sino que hoy el Evangelio tiene el poder de transformar mi mente, mis emociones, mi corazón entero y de esa manera capacitarme para tener un estilo de vida que glorifique a Dios. Por esa razón, el apóstol Pablo en este texto de Tito, que es el texto de estudio, nos dice que esta gracia se manifestó para salvación, pero que esta misma gracia nos enseña, nos capacita y nos instruye. Esta gracia nos enseña, y la palabra enseñanza o enseñar es en griego paideo, que significa enseñar, capacitar, disciplinar, adiestrar, educar, nutrir. De allí viene la palabra pedagogía. ¿Y qué hace un pedagogo? Un pedagogo se encarga de instruir a un niño paso a paso, dependiendo de sus fortalezas, tomando en cuenta sus debilidades y capacidades. Y va en un ritmo y todo va a depender no de la instrucción, sino también de la persona, porque es según sus capacidades. Y de alguna manera podemos aquí extraer la idea que el Espíritu de Dios, que la gracia de Dios está para educarnos de manera progresiva según las capacidades de cada uno de nosotros. Y esto me lleva a entender y me ayuda a comprender por qué razón hay personas que crecen de una manera distinta a otros. Y es que cada uno de nosotros tenemos un ritmo, un estilo de vida y una manera de crecer conforme al propósito de Dios. Ahora, esto es una gran noticia para el creyente. No solamente la gracia de Dios nos salva, esa gracia que es por medio de Jesús, definitivamente, sino que esa gracia nos educa, nos capacita y nos acompaña como un tutor para sacar de nosotros lo mejor y, por supuesto, desechar lo peor que haya en nosotros. Y esto me dice a mí, epa, José, no estamos solos, contamos con la gracia de Dios. Y hace mucho tiempo escuché a un predicador decir que la vida cristiana muchas veces pudiera verse imposible, pero el Espíritu Santo la hace posible. Y todo es por la gracia de Dios. Y que la vida cristiana va más allá de lo que tú y yo podamos hacer, sino que la vida cristiana trata de lo que Dios puede hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida para bendición y ayuda de muchas personas. Y esto es una gran noticia. Ahora, esta gracia que nos enseña, porque si estamos hablando de que esta gracia es una especie de tutor que nos educa, pero ¿qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a capacitar o qué nos va a mostrar? El texto lo revela de manera inmediata y nos dice que nos ayuda y nos enseña para dos cosas. Y la primera es rechazar lo que no conviene. La gracia de Dios nos capacita para poder rechazar lo que no conviene y también para abrazar lo que realmente trae beneficio a nuestra vida. Ahora, lo primero que nos enseña esta gracia es a poder rechazar lo que no conviene. El versículo 12 nos dice que esta gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Hace algún tiempo aprendí
que si yo tengo una planta, o en este caso un árbol o una planta de tomates, si yo quiero sacar provecho de sus frutos, yo tengo que tomar una decisión un poco desagradable y un poco traumática, y es que debo podar la planta para poder sacar lo mejor y los más grandes frutos de ellas. Y aunque es un proceso chocante, se entiende que para sacar lo mejor de una planta hay que podarla. ¿Por qué hay que podarla? Primero, hay que podar lo que estorba, porque quizás hay partes de la planta que no hacen falta y que necesitan ser podadas para que los nutrientes se concentren en puntos específicos. Otras veces hay que podar la planta porque hay partes de ella que están enfermas y a punto de marchitarse. Y eso trae problemas porque puede afectar la salud de otras partes de la planta. Pero también hay partes de la planta que quizás ya murieron, y si no es removido ese material que prácticamente hizo necrosis, ¿qué sucede con esto? Estorba el crecimiento de la planta. Ahora, en un sentido espiritual, nosotros tenemos que reconocer que hay cosas en nuestra vida que tal vez están haciendo peso y bulto, y ¿qué hay que hacer con eso? Desecharlo, porque posiblemente están robando espacio en nosotros. Tal vez hay asuntos en nuestra vida que están mal y que necesitamos desecharlas porque puede traernos problemas y puede afectar otras áreas de nuestra vida, especialmente nuestra relación con Dios. Pero también tal vez hay cosas en nosotros que ya definitivamente están muertas, no tienen ya ningún tipo de remedio. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Desechar, porque lo nuevo de Dios no puede llegar si nosotros no dejamos atrás lo antiguo, lo pasado y lo que debería estar ya enterrado. Y de eso se trata la vida cristiana, renunciar a aquellas cosas que ya no hacen falta. Despedirnos de aquellas cosas o elementos de nuestra vida que están haciendo peso, porque la única forma de poder caminar con Dios es ir despojándonos de todo peso que nos puede estar afectando. La palabra renunciar o la palabra rechazar en el idioma griego trata o da la idea de una acción consciente, premeditada, o mejor dicho, deliberada, que habla de voluntad. Es entender que hay cosas en nosotros que están estorbando, hay cosas enfermas o simplemente no hacen falta. Muchas veces estas cosas pueden ser pecado, otras veces no necesariamente es pecado, pero igual si permitimos que permanezcan en nosotros, tarde o temprano nos pueden llevar a tomar muy malas decisiones y nos estorban y entorpecen nuestro caminar cristiano. También tiene que ver con renunciar, con establecer límites, y tenemos que ver que muchos de los problemas o muchos de nuestros problemas también han sido porque no tenemos la capacidad de establecer límites saludables. Y una de las cosas que dice el texto es que todo seguidor de Jesús está llamado a renunciar a la impiedad. Ahora, ¿impiedad a qué se está refiriendo? ¿Qué es impiedad? Para poder definir un poco qué es impiedad, vamos entonces a definir qué es la piedad según la Biblia. Y la palabra piedad se refiere a reverencia y a devoción a Dios. Entonces, la impiedad es todo lo contrario, es anti-reverencia y anti-devoción a Dios. Esto significa que si hay algo en nosotros o de lo que estamos haciendo y nos aleja de una vida reverente, dedicada y de devoción a Dios, esto deberíamos desechar de nuestra vida, porque el sumo propósito de Dios, o mejor dicho, el sumo propósito de nosotros es poder adorar a Dios y rendirnos a Él con libertad y sin ningún tipo de estorbo. De manera que todo tipo de impiedad que sea antigracia, que sea antirreverencia y devoción, se constituye enemigo de la gracia de Dios. Y es importante que nos podamos preguntar, ¿hay algo en mí? ¿Hay algo en mi vida que pudiera ser un enemigo de la gracia de Dios? Esa gracia que me salvó, pero esa gracia que me quiere educar. ¿Hay algo en mí que necesito remover? ¿Hay algo en mí que está enfermo, moribundo? ¿O hay algo en mí que esté estorbando? Cuando Pablo habla de impiedad, también está hablando de pasiones, y me llama mucho la atención la palabra pasión porque está acompañada de pasiones mundanas. Y esto se refiere a pecados que, aunque muchas veces no los hayamos cometido, posiblemente en nuestra mente lo estemos ejecutando. Es como cuando alguien desea hacer algo y no lo hace, pero en su mente y en su corazón ya como que lo hizo.
Y este tipo de cosas también se convierten en un elemento de estorbo que perjudica y afecta a nuestra vida espiritual y sobre todo nos impide avanzar para el proyecto de Dios para nuestras vidas. Y por esa razón el apóstol Pablo nos invita y nos dice, la gracia de Dios tiene el poder de enseñarte a poder renunciar no solamente a la impiedad, a la irreverencia, sino también a renunciar a todo tipo de pasión desordenada y a todo tipo de pasión mundana. Y definitivamente tenemos que reconocer que todos nosotros somos pecadores. Tenemos una inclinación hacia el pecado, pero hay una diferencia, y es que a través de la gracia de Dios nosotros no somos esclavos del pecado. Somos esclavos de la gracia de Dios, somos esclavos de Cristo por amor, pero el pecado en nosotros ya no tiene el señorío que en algún momento tuvo. De manera que tú y yo, por la misma gracia de Dios, tenemos la autoridad y el poder de decirle no. Tú no vas a controlar mi vida. Tú no vas a controlar mis emociones, mis decisiones, mis pensamientos, y lo que yo voy a hacer a partir de ahora por la fe es a través de la gracia de Dios que me capacita para tomar buenas decisiones. Y una gran decisión es que nosotros entendamos que hay cosas en nosotros que no están haciendo bien. Hay cosas en nosotros que no deberían existir y que deberíamos darle muerte. Como Pablo dice, crucificando al viejo hombre con sus malos deseos. ¿Recuerdas lo que te comenté de aquel gran amigo que comenzó a hacer una dieta? De estas 3 cosas que yo resalté, y era que sus logros son el resultado de un proceso, y la vida cristiana es un proceso de cambio. Nada es de la noche a la mañana. Si tú quieres de repente desarrollar una vida de oración y de lectura, tú no puedes esperar que de un día para otro vas a orar y a leer mucho o vas a orar muchas horas. Es un proceso. Que si tú quieres de repente corregir tu forma de hablar, de comportarte, o quieres regular tus reacciones, es un proceso de todos los días. Este amigo decía que así como él estaba preparándose, él estaba en una lucha diaria. Nosotros los creyentes estamos en un caminar donde muchas veces tendremos que luchar batallas a diario. Y lo tercero que este amigo comentaba acerca de esta vida de dieta que él estaba tratando de desarrollar era que él todos los días tenía que vencer al gordo. Y pienso que nosotros en esta vida que Dios nos ha regalado, en esta vida espiritual, es un proceso de cambio ciertamente, pero también es un proceso de corrección, donde todos los días tenemos que vencer a nuestra humana debilidad que quiere no obedecer, que quiere desviarse, que quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Tenemos que vencer cada día a esa parte de nosotros que no quiere hacer la voluntad de Dios y llevarla a la obediencia del Evangelio. Y todo esto se logra a través de la gracia de Dios. Y yo quiero decirte, tus logros, tus éxitos y todo lo que intentes hacer no es por tu propia cuenta, es por la gracia de Dios. No se trata de ti, sino se trata de Dios en ti, a través de ti y por medio de ti, para hacer de mucha bendición a tu vida y también a la vida de muchas personas. Y por cierto, el escritor de Hebreos en una ocasión dijo en Hebreos 12:1, por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Lo segundo que nos enseña esta gracia de Dios no solamente es a renunciar, sino a abrazar lo que beneficia. Lo segundo que nos enseña la gracia de Dios es a vivir adecuadamente. Hay un libro que yo hace como 2 años empecé a leer y nunca terminé. Me pasa eso algunas veces con ciertos libros. Y este libro, el material es muy bueno, por cierto. Este libro se llama Pastoreando el corazón de tu hijo. Y bueno, ahora que soy padre debería volver a retomar esta lectura. Pero sí recuerdo cuál era la idea principal o la intención del escritor. Y era enseñarnos que nuestros hijos tenemos que tener mucho cuidado en la educación. ¿En qué sentido? En que muchas veces nosotros queremos lograr cosas en ellos o queremos que ellos tengan ciertos comportamientos y que ellos se comporten evitando un castigo o buscando un premio.
Y básicamente el escritor decía que en el cristiano estas no deben ser las dos motivaciones para el hijo, o que el niño no desarrolle ciertos comportamientos por evitar un castigo, por buscar un beneficio, sino que esto tiene que nacer de su corazón. Y él prácticamente, este escritor en el libro, nos decía que tenemos que buscar la forma de que el hijo no haga cosas por hacerla, obedecer buscando el premio o el castigo, sino que entienda las razones del por qué esto debería hacerlo. Y creo que en un sentido nosotros como creyentes hemos fallado también al enseñar la palabra de Dios, especialmente en aquellas cosas que Dios espera de nosotros o que Dios demanda, porque muchas veces nos enfocamos en lo que se debe hacer y en lo que no se debe hacer. Esto es pecado, esto no es pecado, esto hay que evitarlo, esto no está bien, esto está mal. Entonces pareciera que como que la vida cristiana hay que hacerla de manera automática, pero muchas veces no entendemos por qué razón Dios nos pide ciertas cosas, y hay veces también que no entendemos por qué Dios nos dice, no, por ahí no es, este no es el camino. Ahora, si tú le preguntas a alguien que te defina a un cristiano, te vas a sorprender que posiblemente esta persona va a decirnos que el cristiano es aquella persona que no hace esto, que no hace aquello, que evita aquello, que no hace estas cosas, que tiene un comportamiento diferente, y posiblemente va a describirte a un cristiano por cosas que un cristiano no debería hacer. Y en un sentido, ciertamente hay cosas que uno como creyente evita hacer por amor y por integridad, porque queremos agradar a Dios. Pero la vida del cristiano no se caracteriza solamente por lo que no hacemos. Más bien, la vida del cristiano debe caracterizarse por lo que somos capaces de hacer por la gracia de Dios que habita en nosotros. Y es algo lamentable. Recordemos que Jesús en un momento dijo que las personas podían glorificar a Dios cuando son capaces de ver las buenas obras de los hijos de Dios. Y fíjate que Jesús no dijo, van a glorificar a Dios cuando vean lo que no hacen. No, es todo lo contrario. Glorificarán a Dios cuando vean lo que están haciendo. Y esta gracia de Dios, esta gracia que nos enseña, nos invita y nos capacita a poder poner en orden nuestra vida, y también nos invita a desarrollar una vida de acción y de grandes beneficios. Dice Tito, capítulo 2, versículos 2 y 13, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En estos días yo comentaba por las redes sociales que Jesucristo tomó lo complejo y lo simplificó para que nosotros pudiéramos comprender muchas cosas. Él tomó los 10 grandes mandamientos y pudo luego traducirlo en 2 grandes mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y pareciera que nosotros los cristianos, y muchas veces pareciera que hasta la teología, lo simple del Evangelio, muchas veces como que tendemos a complicarlo, y el Evangelio no trata de esto. El Evangelio trata de las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, la simpleza del Evangelio. Y me llama poderosamente la atención que cuando Pablo presenta la gracia que salva, pero la gracia que enseña, nos habla de 3 elementos. Él simplificó la gracia que enseña en 3 elementos que nos capacita para poder alcanzarlo. Y fíjate que Pablo dice que esta gracia nos enseña a renunciar ciertamente a la piedad, pero ¿qué? Nos enseña a vivir una vida de justicia, una vida de dominio propio o sobriedad, pero también una vida de piedad. Justicia, piedad y sobriedad. O otras versiones dicen dominio propio. Ahora, ¿qué se refiere Pablo que la gracia de Dios nos enseña a vivir en justicia? Y la palabra justicia habla de una vida justa, una vida recta. Es decir, justicia significa la forma en cómo yo me comporto con las demás personas, con mis familiares, con mis amigos, con mis vecinos, con las personas que están a mi alrededor, con mi prójimo. La justicia tiene que ver con la manera en cómo yo me desarrollo con las demás personas. Tiene que ver con ser correcto, con tener carácter, con decidir siempre lo mejor y hacer las cosas con justicia, aunque muchas veces las cosas no estén a nuestro favor. Muchas veces
Tenemos que tomar en cuenta que vivir de justicia o vivir la justicia de Dios implicará cosas desventajosas y muchas veces hasta impopulares. Y una de las características distintivas de un seguidor de Jesús es que vive una vida de justicia en muchos aspectos. Y dice, por cierto, acá el libro de Daniel capítulo 12 versículo 3, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Y definitivamente yo creo fielmente que el mundo hoy día necesita más y más personas que vivan la justicia de Dios, personas justas. Pero esta gracia de Dios nos enseña también una vida de piedad. Y la palabra piedad tiene que ver con la forma en cómo yo me relaciono con Dios. Fíjate que justicia habla de mi relación con las personas, pero piedad habla de mi relación con Dios, en cómo yo me estoy desarrollando en mi relación con Dios. Tiene que ver con mi sensibilidad espiritual, con saber discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida en ciertos aspectos. Porque muchas veces podemos encontrar en la Biblia la voluntad de Dios muy clara, pero hay aspectos de nosotros que tienen que ver con decisiones muy personales, muy íntimas, donde tenemos que aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios. Y esta vida de gracia que nos enseña piedad nos ayuda a poder discernir qué quiere Dios para nuestras vidas. Y también nos motiva a poder llenar nuestra vida, este frasco, con la gracia y la presencia de Dios. Piedad a Dios significa escoger a Dios por sobre todas las cosas. Piedad también es sensibilidad, no solamente con Dios, sino sensibilidad con otras personas. Ese poder también desarrollar empatía con el dolor y el sufrimiento ajeno. Es prácticamente una actitud de servicio y de disponibilidad hacia otras personas. Y definitivamente quiero decirte también que el mundo hoy día necesita de cristianos justos, pero también de cristianos piadosos. Y yo cuando leo este tipo de textos, como el de Tito, cada día le digo a Dios, Señor, dame la fuerza, el carácter y la gracia suficiente para poder vivir estas tres cosas. Señor, quiero ser más justo, quiero vivir tu justicia. Señor, quiero ser una persona piadosa, quiero ser un hombre piadoso. Y esta gracia también nos capacita para poder tener una vida de equilibrio, de sobriedad y dominio propio. Y esta sobriedad tiene que ver cómo gestiono lo que yo soy. Y te quiero volver a recapitular. La piedad tiene que ver cómo yo me relaciono con Dios. La justicia tiene que ver con la forma en cómo yo me relaciono con las personas, pero la sobriedad o el dominio propio tiene que ver cómo yo estoy gestionando lo que somos como persona. La palabra sobriedad alude básicamente a tener una mente enteramente cuerda. Tiene que ver con carácter, tiene que ver con entereza, pero también con dominio propio, saber controlar lo que nosotros somos. Y la vida de un cristiano se tiene que caracterizar por sobriedad y equilibrio en los aspectos de la vida, especialmente cuando se tienen que tomar decisiones importantes. Y es que un cristiano sobrio, de equilibrio, con dominio propio, entiende y permite a Dios actuar. Entiende que las circunstancias no pueden influir en sus decisiones, que aunque muy duras sean, muy difíciles y a veces complicadas para poder entender y manejarlas, entendemos que Dios nos da su gracia para poder tomar las mejores decisiones con la mente y con el corazón. Y por supuesto, bajo la dirección soberana de Dios y su gracia. Y quiero decirte también, el mundo hoy necesita de cristianos equilibrados, sobrios y con dominio propio, con un carácter enteramente preparado para poder responder ante las circunstancias de la vida. Y quiero cerrar diciéndote lo siguiente. Si te preguntaran a ti hoy, ¿qué es lo que enciende tu vida y qué es lo que hace que tú puedas levantarte cada mañana, especialmente los lunes cuando inicia la semana? ¿Cuál es la chispa? ¿Cuál es el motor que te impulsa a hacer lo que haces y a hacer lo que tú hoy eres? ¿Qué es lo que tú cada cierto tiempo te dices para mantenerte en movimiento, para levantarte y para hacer las cosas que día a día tú emprendes? ¿Qué cosas encienden tu vida?
Sabes que una de las cosas que debe encender siempre la vida de un creyente es la pasión por Dios. Es la pasión por Jesús y es el amor por el Evangelio que lo ha salvado. Es el amor por esa gracia maravillosa de Dios. Un creyente entiende que lo que sacude, enciende y moviliza su vida es la gratitud a Dios, es su pasión por Jesús. Y creo que nosotros tenemos que contagiarnos con esa misma pasión y poder tener la mirada fija en todas las promesas que Dios ha derramado a través de su palabra. Y si yo le pudiera preguntar al apóstol Pablo, a ver Pablo, dime, ¿cuál es tu motor? ¿Qué enciende tu llama? Si le pudiera preguntar. Yo creo que Pablo me diría lo que viene hablando en este texto de Tito. Si le preguntáramos al apóstol Pablo, él nos diría que él hace lo que hace y que un cristiano debería hacer lo que está haciendo es mientras aguarda la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros como creyentes vivimos como vivimos, hacemos lo que hacemos y soportamos lo que tenemos que soportar es por amor y por fe, porque sabemos que las circunstancias presentes no serán comparadas jamás con la gloria venidera que vendrá a través de Cristo Jesús cuando venga por cada uno de nosotros. Y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, porque la gracia de Dios está sobre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Y esa gracia también nos da esperanza. ¿En cuál? En la venida de Jesús, que Él vendrá por sus hijos, que Él nos va a recompensar y definitivamente ese tiene que ser el motor que nos encienda día a día. Eso tiene que ser el motor que nos diga y que nos motiva a seguir adelante, aun cuando las circunstancias no sean las mejores. Que el Señor nos ayude a poder confiar en Él, a poder descansar en su gracia y entender que todo lo que somos, lo que tenemos y hagamos es por gracia de Dios, por gracia divina, y que su gracia nos sostiene, su gracia nos educa, su gracia nos capacita. Y el texto dice al final que Jesús, como ese regalo maravilloso de gracia, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Y ante esa realidad de Jesús, te pregunto, ¿qué es lo mínimo que pudiéramos hacer nosotros como creyentes ante la realidad de todo lo que hizo Jesús en la cruz? Dos cosas: rechazar lo que no conviene y abrazar lo que nos beneficia. Que Dios nos ayude a seguir caminando con Él. Que Dios añada gracia en tu vida. Que Dios añade tal gracia de manera que puedas rechazar lo que no te hace bien y puedas abrazar las promesas de Dios y todo aquello que Dios espera de ti en los próximos años y en la vida que aún tienes que seguir transitando. Que el Señor te bendiga y te guarde. Para mí ha sido un privilegio compartir contigo este tiempo. Un abrazo y que pases un excelente inicio de semana. Dios te bendiga. Muchísimas gracias a Dios por su palabra, también por la vida del pastor José Escalona, por traernos este mensaje tan hermoso y tan edificante. Yo soy Alberlín Paz y fue un placer y un gusto poder acompañarlos durante este tiempo de transmisión. Será hasta otra próxima oportunidad.